Excelente. Entonces vamos a continuar. No sé si alguien lograron leer los otros artículos que les había indicado. ¿Alguien tiene alguna duda referente a ello? Yo creo que ya se aproxima también el examen parcial. Yo les voy a indicar cómo va a ser la forma y el método de evaluación. ¿Ya tenemos fecha, Álvaro, o todavía no? Pues andaba circulando ahí un calendario, pero no sé si es fake, si es apócrifo, porque Ahorita les voy a confirmar. el nombre de una licenciada de nosotros estaba como cambiado también y todo, y también, pues quién sabe, puede ser que sí lo hayan hecho mal. No, Pero entonces voy a también el confirmar. licenciado civil nos estaba diciendo que andaban ahí viendo si Entonces les confirmo porque ya lo subieron. hacían presencial y todo el rollo, ¿va? Pero quién sabe, que no van a hacer esta semana que viene, sino que una más. O sea, en ese calendario decía que comenzaba el 18, o dice, ¿va? Pero según el LIC de civil es la otra semana. Entonces, No, la el verdad, 18 inicia, supuestamente. entonces de plano el LIC de El civil 18 estaba mal. inicia con administrativo, procesal civil, mercantil está para el 26. Muy bien. Sí, Entonces nos vamos 26 días. Y eso le iba a consultar también, licenciado, que habían varios grupos en los que al final pues estaba tergiversando la información. Entonces, pues eso también nos puede crear un poco de desorden ahí con el tema de los exámenes, para que si realmente esos son los horarios oficiales, para que después nosotros no vayamos a tener también inconveniente de que pues el examen como sea a la fecha. Pues de manera oficial, a mí me compartieron por parte de coordinación el calendario de examen. Cada docente debe comunicar la plataforma donde se utilizará. Gracias por su atención. El día de hoy lo acaban de compartir a las 2:38. Entonces, supongo yo que este es el oficial. Está el 18, se tiene derecho administrativo, procesal administrativo, perdón. 20, procesal civil 3, 2, 24, trabajo. Mercantil tenemos el 26 y 28 tienen notarial, derecho notarial 2. Entonces ese es el oficial. Para que lo tomen en cuenta, entonces ya estamos cerca. Muy bien, ¿verdad? Porque como dijo la compañera, se le crea a uno un desorden mental además del que ya tengo, ¿ah? No, hombre, Entonces, traten de ordenarse mentalmente. No, tranquilos. hay muchas leyes aquí en mercantil, hombre, eso me tiene mareado. No, hombre, poquito, si ahorita no hemos entrado a ver lo mero bueno. Poquito, y aparte ahorita lo que tienen que hacer es ya estar preparados. Por si les dicen mañana su parcial, ya estar listos, solo para poder responder de buena forma. Entonces, prepárense, alístense, y yo les voy a indicar de qué forma vamos a realizar el examen parcial. Vamos a ver, los que regularmente se conectan a clase van a tener una variante, los que no van a tener otra variante. Entonces, los que tienen su cámara también van a tener una variante, los que no otra variante, los que participan también. Entonces, de esa forma es que yo trato de evaluar de manera virtual. Estábamos entonces vimos comerciante, clases de comerciante individual, comerciante social. Vimos las empresas mercantiles, los elementos constitutivos de la empresa mercantil. Vimos el comerciante o el empresario, el establecimiento mercantil, los bienes materiales, bienes inmateriales, los bienes que conforman la empresa como tal. Vimos los bienes que conforman la empresa como tal, o nos quedamos en el establecimiento mercantil, bienes materiales y bienes inmateriales.
Lick, buenas tardes. Yo lo último que anoté fue que usted hablaba que los bienes son tangibles e intangibles y dio unos ejemplos: capital, recursos humanos, patentes de inversión. Eso es lo último que yo tengo anotado. De acuerdo, solo denme un minuto, ahorita regreso. Bueno, entonces estábamos, perdón, vimos los bienes materiales del establecimiento mercantil y los bienes inmateriales. Recordemos de que estábamos estableciendo que los elementos constitutivos de una empresa mercantil, vamos a tener al comerciante o al empresario, vamos a tener el establecimiento mercantil y los bienes que conforman la empresa. ¿Estamos? Los bienes que conforman la empresa, vamos a dividir en tres. El comerciante o empresario, ya platicamos qué tipo de comerciantes tenemos, individual o comerciante social. El establecimiento mercantil, establecimos que es el elemento que se refiere al conjunto de bienes materiales e inmateriales organizados por el comerciante para el ejercicio de su actividad. Establecimos que teníamos bienes materiales, tales como podía ser un local, terreno, maquinaria, mobiliario, equipo de trabajo, mercancías, materias primas, que son los bienes materiales. Y los bienes inmateriales, que son los que habíamos establecido, que incluye como la clientela, la base de la fama, prestigio comercial, las patentes, las marcas, los nombres, los secretos industriales y otros derechos de propiedad intelectual e industrial. De hecho, vamos a ver propiedad intelectual y propiedad industrial cuando terminemos de ver la generalidad de sociedades, o vamos a ver si antes de entrar a ver sociedades, vemos el tema de propiedad industrial y propiedad intelectual. Pero ¿alguien tiene alguna duda referente a los bienes materiales y bienes inmateriales? Los bienes inmateriales van a ser intangibles, van a ser los que no podemos de cierta forma palpar, tocar. Es algo que es un poco más subjetivo que material. Entonces, al final pueden ser como les había establecido. Si hablamos de Coca-Cola, la marca Coca-Cola tiene más valor que a veces el mismo producto que pueden tener ellos hoy en sus bodegas. Entonces, al final, esos son los bienes inmateriales. Los bienes materiales son, como les había indicado, maquinaria, mobiliario, equipo de transporte. ¿Sí, compañero Raúl? Solo disculpe que lo interrumpa, pero para cerrar el tema del examen, usted nos va a indicar también en el libro del doctor Villegas hasta qué página vamos a leer. Sí, yo les voy a indicar hasta qué página y también hasta qué artículo. No tenga pena, compañero. Bueno, ¿estamos con eso? Dentro de los bienes que conforman la empresa, vamos a tener dos tipos de bienes, capital y patrimonio. Estos elementos se refieren al conjunto de recursos económicos, tanto tangibles como intangibles, que la empresa posee y utiliza para llevar a cabo sus propias operaciones. Dentro de los bienes que conforman la empresa vamos a tener capital social, que pueden ser, si hablamos de sociedades mercantiles, es el capital que aportaron los socios o accionistas. Vamos a tener activos fijos, que van a ser bienes duraderos como terrenos, edificios, maquinaria o equipo. Por ejemplo, si yo me dedico a maquilar ropa, mis activos fijos van a ser los bienes que son duraderos. Por ejemplo, si yo compro un terreno, construyo una bodega, esos van a ser activos fijos.
Dentro de los bienes que conforman la empresa también tenemos los activos circulantes, que van a ser bienes que se transforman rápidamente en efectivo. Pueden ser como inventarios, cuentas por cobrar, o al final bienes que se van a poner en venta. Por ejemplo, si yo tengo una maquila, un bien fijo puede ser la bodega, que obviamente yo no la voy a andar cambiando ni la voy a andar vendiendo a cada año, cada 2 años, sino que va a ser mi establecimiento fijo. Mientras que los activos circulantes, por ejemplo, es que yo compre materia prima, después esta materia prima la convierto en camisas y después la vendo. Entonces, circulante, ¿por qué? Porque van a ser activos que van a estar en constante movimiento, constante rotación, y obviamente lo que voy a buscar yo es que vayan convirtiéndose en dinero. También se tienen recursos financieros, que los recursos financieros pueden ser préstamos bancarios, líneas de crédito u otras fuentes de financiamiento como tal. Asimismo, también se tiene, entre los bienes que conforman la empresa, tenemos la tecnología, sistemas informáticos, software, procesos productivos y recursos humanos, que hacer el personal calificado y la fuerza laboral que va a impulsar las operaciones. Entonces, al final, estos tres elementos que vimos no operan de manera aislada, sino que recordemos que el comerciante con el establecimiento mercantil y con los bienes que conforman la empresa mercantil, capital y patrimonio, lo que van a hacer es trabajar de la mano para poder lograr el objetivo, que es obtener ingresos y obtener ganancias. ¿Estamos? ¿Alguna duda referente a los elementos de las empresas mercantiles como tal? No. Vale, todo claro. Bueno. Sociedad mercantil. Como les había indicado, a veces hay personas que tienden a confundir las sociedades mercantiles con las empresas mercantiles, pero las sociedades mercantiles va a ser la persona jurídica que va a ser constituida por varios accionistas o por varios socios con el fin de poder ellos lucrar. Entonces, la sociedad mercantil va a ser la persona jurídica, mientras que la empresa mercantil va a ser todo lo que habíamos establecido, que va a ser los elementos para organizar de una manera dinámica y compleja una estructura con fines comerciales y económicos. Entonces, al final, la empresa va a ser el bien de la sociedad mercantil. La sociedad mercantil va a ser la persona jurídica y la empresa va a ser la que va a lograr el objetivo de la sociedad, que es obviamente generar dinero, que va a ser el establecimiento mercantil, los bienes materiales e inmateriales, los activos y todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, para que no confundamos, la sociedad mercantil es la entidad jurídica constituida por varias personas que acuerdan aportar bienes o servicios para la realización de actividades comerciales, con el fin de obtener un lucro y dividir ganancias. Es un sujeto de derecho independientemente de sus socios. ¿Por qué? Porque dependiendo qué tipo de sociedad, vamos a ver qué sociedades sí hay solidaridad de los socios o de los accionistas y qué sociedades no hay solidaridad de los socios o de los accionistas. Con patrimonio propio y capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, en pocas palabras, como les había dicho, la sociedad mercantil va a ser la persona y la empresa va a ser el bien considerado como bien mueble, conforme a nuestro código de comercio, que va a buscar el fin de la sociedad, que es el lucro como tal. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda referente a ello? No, vamos a ver. Vamos a ver si vamos al código de comercio, ahorita les confirmo.
Vamos al artículo 600. Primero, volvamos al artículo 4, que ya lo habíamos leído, cosas mercantiles. Dentro de las cosas mercantiles tenemos los títulos de crédito, la empresa mercantil y sus elementos, las patentes, dimensión, modelo, marcas, nombres, avisos y anuncios comerciales. Entonces, aquí tenemos que, ¿qué va a ser una empresa mercantil? Va a ser una cosa mercantil, va a ser considerada como un bien mueble. Una cosa es un bien. Entonces, vámonos al artículo 655, que me hagan favor de leerlo. Un compañero Willy Javier Patzán. Hola, licenciado, buenas tardes, ¿sí se me escucha? Sí, le escucho, compañero. Ok, artículo 655, empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Va, de acuerdo. Entonces aquí tenemos artículo 655, se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Entonces la empresa mercantil será reputada como un bien mueble como tal. Entonces aquí tenemos el fundamento legal de que la empresa mercantil es un bien mueble y también de qué es lo que entendemos o cuál es la definición legal de empresa mercantil como tal. Entonces yo ya les había dado una definición doctrinaria, hasta aquí tenemos una definición legal para que también ustedes puedan comprenderla. Entonces, ¿cuál es la diferencia elemental entre una sociedad mercantil y una empresa mercantil? Es que la sociedad tiene personalidad jurídica como tal y la sociedad mercantil es el comerciante social, mientras que la empresa mercantil es una cosa mercantil. Entonces, como es un bien mueble, considerado, entonces al final recordemos de que puede ser objeto de embargo, puede ser objeto de compra, puede ser objeto de venta. Una sociedad mercantil como tal no es que no se pueda vender, lo que se puede vender son las acciones, pero una empresa sí puede ser objeto de todo ello. ¿Estamos? Entonces, una es la persona y otra es la cosa. Entonces, no confundamos sociedad mercantil con empresa mercantil. ¿Estamos? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Sí les quedó claro la diferencia entre sociedad y empresa mercantil? Bueno, entonces, vámonos al artículo 1728 del Código Civil, que me haga favor alguien de leerlo. Artículo 1728. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Va. De acuerdo. Aquí hay una definición legal de qué es de sociedad mercantil. No la vamos a encontrar en nuestro Código de Comercio, sino que está en el Código Civil, que establece que las sociedades son un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Aunque aquí se establece que las sociedades mercantiles son un contrato, las sociedades mercantiles no es un contrato como tal, sino que son una institución, es una persona jurídica que tiene una existencia propia. Entonces, recordemos que un contrato de compraventa simple y sencillamente es un acuerdo mediante el cual dos personas convienen transferir el uso, goce y disfrute de un bien mueble o inmueble y el otro de pagar la contraprestación o el precio de este bien como tal. Y ahí finaliza, no hay una personalidad jurídica, no se crea una figura legal nueva, mientras que las sociedades mercantiles van a ser una persona jurídica con existencia propia. ¿Estamos? Vámonos al artículo
Artículo 14, ya lo leímos. Vámonos al artículo 15, por favor. Que me hagan favor de leerlo, compañera Tania Rubín. Régimen legal y comunicaciones de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Contra el contenido de la escritura social, es prohibido a los socios hacer pacto reservado u oponer prueba alguna. La participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrió en el lugar en el que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones. Va, de acuerdo. Entonces, aquí primero vamos a entender que el régimen legal y comunicación de las sociedades mercantiles, aquí este artículo va a regular dos cosas esenciales. Primero, el régimen legal y la comunicación de las sociedades mercantiles. Primero, establece que las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de su escritura social y las disposiciones de este código. O sea, este código va a tener las generalidades de cómo se va a regir una sociedad mercantil. Por ejemplo, cada cuánto se tiene que hacer las asambleas ordinarias, por ejemplo, cuáles son las obligaciones de los accionistas, cuáles son las prohibiciones a los accionistas, cuáles son las obligaciones de las sociedades mercantiles, cuáles son los derechos, de los accionistas de recibir utilidades. Entonces, va a estar regulado por el Código de Comercio y por la escritura social. ¿Qué es la escritura social? ¿Qué tiene que ver la escritura social de una sociedad mercantil? Vamos a ver, compañero Marcos David. ¿Usted qué entiende como la escritura social? Entiendo que es como un tipo de acuerdo que tuvieron los socios a la hora de constituir ¿cómo se llama? Sociedad mercantil. De hecho, es la escritura social o escritura constitutiva de una sociedad mercantil va a ser, por así decirlo, el contrato mediante el cual los socios acuerdan pactar sus términos y condiciones en cuanto a la creación de una sociedad mercantil. No le podemos decir contrato de sociedad, hay algunos que le dicen contrato de sociedad, pero la forma correcta, conforme lo establece nuestra legislación, es escritura social o escritura constitutiva de sociedad mercantil, sociedad anónima, si es una sociedad anónima, sociedad colectiva, es una sociedad colectiva, dependiendo la forma. Entonces, ¿cómo se va a crear una sociedad mercantil? A través de una escritura social. Ahí vamos a establecer los términos y condiciones. Y aparte de eso, también cómo se va a regir una sociedad mercantil, aparte de su escritura constitutiva, por las disposiciones del Código de Comercio. ¿Estamos? Entonces, si hubiera alguna pregunta que establece cuál es la forma en la cual se puede establecer la legalidad de una sociedad mercantil o el régimen legal de una sociedad mercantil, entonces la respuesta correcta es por las estipulaciones de su escritura social y por las del Código de Comercio. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda referente a ello? Bueno, después establece la participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas. Bueno, el segundo párrafo establece que contra el contenido de la escritura social es prohibido a los socios hacer pacto reservado u oponer prueba alguna. Por ejemplo, uno puede hacer cierto pacto reservado en ciertos contratos o reservarse ciertos términos, pero en la escritura social no se permite reservar. Por ejemplo, yo como socio voy a tener renuncio al derecho de recibir utilidades, no puedo hacer ese pacto reservado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque aquí lo establece claramente el segundo párrafo del artículo 15 del Código de Comercio. ¿Alguien tiene alguna duda referente con estos dos párrafos? ¿O si les quedó claro? ¿Sí? Va.
Después establece la participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias o cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. Por ejemplo, las asambleas, las reuniones se pueden realizar vía Google Meet, vía Zoom. No es necesario que ellos tengan que estar concentrados de manera física, sino que se puede realizar por este medio. Antes, la comparecencia de las partes, antes de este artículo, era de manera personal, entonces no había forma de que se pudieran hacer estas reuniones a distancia. Aquí establece que en caso de que se utilicen tecnologías que permitan comunicación a distancia, se considera que el acto ha ocurrido en el lugar en la que la sociedad tenga su domicilio. Por ejemplo, si una persona está en Petén, si otro está en El Salvador y otra persona está en el departamento de Guatemala, ¿dónde vamos a decir que se celebró esa asamblea? ¿En qué lugar se celebró esa asamblea? ¿Dónde creen que se celebraría esa asamblea? Decimos que se celebró en El Salvador, que se celebró en Petén o que se celebró en la capital, en la ciudad de Guatemala. Vamos a ver qué se les ocurre. Si en su examen les pregunto o les pongo Juan, que es un accionista, 3 accionistas participaron en una asamblea ordinaria de una sociedad mercantil. Juan estaba en El Salvador, Pedro estaba en Petén y Raúl estaba en la ciudad de Guatemala. ¿Dónde se establece que se celebró esa asamblea? En los 3 lugares. ¿En la ciudad de Guatemala? La respuesta aquí la establece. En caso que utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considera que el acto ocurrido es en el lugar en el que la sociedad tenga su domicilio. Yo no les dije dónde tenía su domicilio la sociedad, entonces ahí tendrían que responder en el lugar en que la sociedad tenga su domicilio. ¿Estamos? Porque puede que la sociedad tenga su domicilio en el departamento de Baja Verapaz, pero ninguno de los 3 está en Baja Verapaz. Entonces se va a tomar que la reunión se realizó o para efectos legales que surgió sus efectos en el domicilio de la sociedad. ¿Dónde se establece el domicilio de la sociedad? En la escritura social. Dentro de los requisitos de la escritura social es que se establezca el domicilio de la sociedad mercantil. Por ejemplo, si su domicilio va a ser el departamento de Guatemala, su domicilio va a ser el departamento de Petén, va a ser el departamento de Baja Verapaz, Alta Verapaz, entonces ahí se va a establecer. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso, este artículo establece lo referente al régimen legal de las sociedades mercantiles y la comunicación de las sociedades mercantiles, cómo se pueden producir la comunicación entre los accionistas o socios en sociedades mercantiles. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda referente a ello? No. Artículo 16, compañera. Compañero José Luis Vázquez. Buenas tardes. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión o solución o cualquiera otra formas o ampliaciones que harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Salvo en las sociedades por acciones, las modificaciones de la estructura constitutiva requerirá del voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría de la propia escritura que determine. Pero en este caso, la minoría tendrá derecho de separarse de la sociedad. Las sociedades
la obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consistentes en el aumento de reducción de capital, prórroga o cambio de denominación. Excelente. Entonces aquí tenemos bastantes supuestos. Hay que ir uno por uno y hay que comprender cada uno de ellos. El primero dice, la constitución de la sociedad se realizará en escritura pública. Entonces, para constituir una sociedad mercantil, ¿la puedo hacer en hojas, papel, bond? ¿Qué creen? Sí, porque es una escritura pública. Ay, perdón, no. Ajá. No. ¿Por qué? Porque se debe de hacer en hoja o en papel especial sellado de protocolo. Entonces, al final, se debe de realizar en escritura pública. Primer supuesto. Segundo supuesto, las modificaciones de una sociedad mercantil se debe de realizar en escritura pública. Tenemos el segundo supuesto, cualquier modificación, por ejemplo, ¿qué tipo de modificaciones? Aquí está presente. Las prórrogas. ¿Qué es prórroga? Por ejemplo, una sociedad mercantil se estableció por plazo determinado. Recordemos que hay sociedades que puede establecer por plazo determinado que establezca su escritura constitutiva que va a ser por término de 5 años. Entonces, si yo quiero continuar con la sociedad mercantil, antes de que realice el quinto año, pues yo puedo hacer una prórroga de que la sociedad ya no va a ser 5 o 10 años. Lo normal, lo tradicional es que en las estructuras sociales se establece que es por tiempo indefinido, que la sociedad se establecida por un tiempo indefinido, no tiene tiempo tal. Pero si fuera un caso especial, pues las prórrogas se deben de realizar en esta pública. El aumento o reducción de capital también se debe de realizar en esta pública. El cambio de la razón social, ¿qué creen que es la razón social? La razón o denominación social que es el nombre que va a tener la sociedad como tal. Una fusión es una fusión que dos sociedades se unen, o disolución que una sociedad se disuelve, o sea, los accionistas paran y se le deben de liquidar. Entonces, cualquiera de estos procesos debe realizarse en escritura pública. Cualquier otra reforma o asociación se hará en escritura pública. La separación o el ingreso de los socios en las sociedades no pasa nada si hay algo que tenemos que poner ojo. Entonces aquí vamos a ver que van a tener sociedades accionadas, vamos a ver más adelante, pero solo para recordar este punto, las sociedades no accionadas también deben pertenecer a nuestra pública, porque si la sociedad no tiene títulos de opciones, al final va a si un socio va a salir o un socio va a entrar, al final se debe de recoger nuestra pública. Las personas accionadas no es necesario porque las acciones se pueden usar. Entonces, por ejemplo, en dos, una venta, cesión, donación de acciones, se puede realizar la transmisión y se puede cambiar la calidad de accionista. Obviamente, hay sociedades que permanecen para que primero se pueda el derecho de preferencia entre socios para que primero un accionista pueda realizar la compra de las acciones en lugar de una tercera persona para no meter gente ajena a la sociedad. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando ya veamos este tema. ¿Estamos? La modificación de la estructura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Esto únicamente en las sociedades. ¿Cuál que entonces cree que la modificación de la estructura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios? En las accionadas o en las no accionadas. No, en las no accionadas. Si está algo en las sociedades por acción, la modificación de la estructura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Entonces, salvo es que las sociedades por acción no están dentro de esto, sino que todo lo contrario. Las sociedades no accionadas o las que no tienen acciones, la modificación de la estructura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. ¿Estamos? Sin embargo, podrá pactarse que la estructura social pueda modificarse por resolución
más la mayoría de la propia escritura determine. Por ejemplo, si en escritura constitutiva, en la escritura social, establecimos de que si son 6 socios, por mayoría de 4 socios se pueden tomar las decisiones para modificar la escritura, entonces está dentro de la escritura constitutiva. Ese término sí se puede realizar. Si no, entonces tendría que ser por el voto unánime de los socios. Si es que es un voto unánime de todas las personas. Por ejemplo, decimos por voto unánime de este salón, no va a haber examen parcial, vamos a dejar abajo. Entenderían por unánime. Que todos dijeron no hay mayoría absoluta, no hay mayoría calificada, el voto unánime es todos los votaron. Entonces, aquí estamos las sociedades no accionadas, debe de haber un voto unánime para modificar la escritura constitutiva o la escritura social. Mientras que si se establece en la escritura constitutiva que no es necesario el voto unánime, sino que es cierta cantidad de votos, entonces sí se puede realizar de esta forma. ¿Estamos? Aquí lo último que establece es que la minoría tendrá derecho a separarse por la sociedad. ¿Cuál es la única sociedad que no se puede declarar en escritura pública? A ver. Compañero. Compañera Harley. Tiene que las sociedades por emprendimiento. Ahí estamos, sociedades de emprendimiento. Se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndose la obligación de constituirse por medio de escritura pública. Y igual sus modificaciones, aumento de capital, prórroga y cambio de denominación social. ¿Estamos? Eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 39, Acuerdo Gubernativo 49-2019, Reglamento de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. ¿Estamos? Entonces, esta norma también la vamos a ver. Les voy a dejar un trabajo para que puedan entrar a detalle referente a esta norma, que es la ley y el reglamento de fortalecimiento al emprendimiento. ¿Estamos? Si se dan cuenta, es bastante reciente, desde el año 2019, en vigencia esta sociedad de emprendimiento. Es la única que no se realiza en escritura pública. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a continuar con un poco de la diferencia esencial. Voy a compartir ahorita, voy a compartir pantalla para que puedan ver algo. Vamos a ver, para que puedan ver dos cosas. Creo que ya se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar acá. No sé si pueden observar bien la pantalla. Esa es una patente de comercio de una empresa mercantil. Me indican si logran ver, por favor.
acuerdo. Entonces, tenemos una patente de comercio de empresa mercantil, donde se debe de inscribir una empresa mercantil en el registro mercantil de la República de Guatemala. Una empresa mercantil puede tener dos propietarios. Un propietario que pueda ser, o sea, no una misma empresa puede tener dos propietarios, sino que las empresas mercantiles las pueden constituir dos comerciantes. Comerciante individual o el comerciante social. Entonces, aquí en este caso tenemos la empresa mercantil, establece aquí el bajo qué número de registro queda inscrito, folio, libro, de qué libro, que es el libro de las empresas mercantiles, número de expediente, que es el expediente en el cual se inició, la dirección comercial va a ser la dirección mediante la cual se va a tener el establecimiento como tal, y luego tenemos aquí el objeto de la empresa. ¿Cuál va a ser el objeto de esta empresa? Esta es importación, exportación, almacenamiento, compra, venta. Vamos a ver si podemos andar un poco más acá. El objeto de una empresa es qué es lo que la empresa va a realizar o cuál va a ser el objetivo de la empresa. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el objetivo a cumplir de la empresa? Entonces, el objeto aquí como tal es importación, exportación, almacenamiento, compra, venta, distribución, fabricación de toda clase de productos farmacéuticos, químicos y de tocador. Entonces, aquí establece qué es lo que la empresa puede realizar. Por ejemplo, esta empresa no podría encargarse a la construcción. ¿Por qué? Porque su objeto no tiene nada que ver con el tema de construcción. Aquí también las patentes establecen la fecha de inscripción. Aquí se tiene el día 30 de enero del año 2001, nombre del propietario. En este caso, por ejemplo, si es un comerciante individual va a aparecer el nombre aquí completo. Por ejemplo, Luis Fernando Pérez García. Entonces, al final aquí aparecería el nombre del propietario, Luis Fernando Pérez García, o propietarios, por ejemplo, si hay una copropiedad, pues aparecería el nombre de dos personas. En este caso, es un comerciante. ¿Qué tipo de comerciante tiene esta patente? A ver. ¿Comerciante individual o comerciante social? Comerciante social. Ahí mismo lo establece que es una droguería, pero unas cosas, sociedad anónima. Nacionalidad, recordemos de que las sociedades tienen nacionalidad, entonces aquí establece guatemalteca. Documento personal de identificación, si se dan cuenta, no aparece. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene un documento personal de identificación. Extendido tampoco, ni departamento. Entonces, si fuera una persona individual, sí se llenan estos campos que están acá. Y aquí se establece la dirección del propietario. Puede ser diferente, creo que aquí es la misma, pero puede ser diferente la dirección comercial que la dirección del propietario. Por ejemplo, el propietario puede que tenga su domicilio en el departamento de Guatemala, pero las empresas puede que tenga una en Petén, una en Escuintla. Entonces, recordemos que puede ser domicilio diferente. Aquí establece la clase de establecimiento, que es un establecimiento de sociedad mercantil, representante. ¿Quién va a ser el representante legal? Aquí establece que va a ser el presidente, porque aquí no hay un administrador único, sino que hay un consejo de administración que lo vamos a ver más adelante. Y aquí establece la fecha de emisión, al final otros temas. Entonces, ¿alguna duda referente a la empresa mercantil? Esta es una patente de empresa mercantil. Se dan cuenta, estas son las que tienen timbres fiscales de 50 cada uno. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora aquí les voy a mostrar patente de sociedad. También cuando uno constituye una sociedad mercantil y le entregan en el registro mercantil una patente de sociedad. Aquí está patente de comercio de sociedad, registro mercantil de la República de Guatemala. Aquí aparece qué sociedad mercantil es. Por ejemplo, droguería, bla, 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 sociedad anónima. Fue inscrita bajo el registro, el número de registro, folio y libro. Aquí solo que aquí el libro, se dan cuenta, aquí es libro de sociedades mercantiles, mientras que acá es libro de empresas mercantiles. Son libros diferentes. El número de expediente, que aparece el número de expediente, qué nacionalidad tiene la sociedad guatemalteca, la inscripción, cuándo fue que se inscribió la sociedad mercantil, dirección de la entidad, aquí aparece la dirección, y el objeto de la sociedad mercantil. El objeto de una sociedad puede ser más amplio que el de una empresa, porque una sociedad, como les digo,
una persona puede tener varias empresas, entonces una misma sociedad puede tener varias empresas, por lo tanto su objeto puede ser un poco más amplio. Entre estas son patentes de sociedades mercantiles. Vamos a ver, les voy a mostrar una escritura constitutiva o una escritura social. Esta es una escritura constitutiva de sociedad mercantil. Se dan cuenta que aquí está escaneada a colores, se realiza en hoja de papel protocolo. Entonces aquí establece el número de escritura en la ciudad de Guatemala, notario, los comparecientes, los datos de los comparecientes, los generales, y aquí establece que se otorga contrato de constitución de sociedad anónima de conformidad con las siguientes cláusulas. Los comparecientes indican que este instrumento organiza y constituye una sociedad anónima mercantil guatemalteca que se regirá por, vamos a ponerlo aquí un poco más grande, que se regirá por las disposiciones de la escritura, el Código de Comercio y demás leyes aplicables. La denominación aquí establece cuál es el nombre, cómo se va a llamar la sociedad mercantil y que va a ser una sociedad anónima. El domicilio de la sociedad, que era lo que le estaba diciendo, la sede y domicilio, en dónde va a ser que va a tener su sede y domicilio. Y luego tiene otros datos como tal. Entonces, para que tomen en cuenta, esta es la escritura constitutiva de una sociedad. Son bastante amplias porque se debe de especificar varios asuntos. Entonces, esta es la escritura constitutiva y este es el testimonio que se entrega al Archivo General de Protocolos. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda referente? Más adelante vamos a ver un poco más. Esta se las mostré un poco rápido porque no es objeto del momento el tema de una escritura constitutiva de sociedad, pero para que ustedes conozcan, para que ustedes sepan qué es. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, compañera Jamie. Licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, yo tenía la duda de cuáles eran los timbres que tenía la patente mercantil y la de sociedad. Ahorita se los voy a mostrar. Vamos a ver. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Ahorita se los voy a mostrar. Pantalla. Estamos. Esta es la patente de sociedad. Son timbres de 100 quetzales cada uno. Total lleva 200 de timbre. La patente de comercio lleva 50 quetzales de timbre en total. Son timbres de 25 cada uno. 2 timbres de 25 hacen en total 50 quetzales, que es el impuesto afecto. Y esta son 2 de 100, son 200 quetzales. Antes en el registro de la propiedad ponían el sello, que es este sello que ustedes ven acá. Ahora con solamente perforar los timbres o también con inutilizar los timbres se puede estar en la patente de comercio. ¿Estamos? Sí, compañero Daniel, Fernando. Buenas tardes, licenciado. Entonces, no sé si le entendí bien, que hablar de escritura constitutiva y escritura social sería lo mismo. Sí, escritura, mire, la escritura social va a ser lo mismo que la escritura constitutiva, lo que les acabo de enseñar. ¿Es una escritura constitutiva de sociedad anónima o es una escritura constitutiva de una sociedad colectiva? ¿Por qué? Porque va a ser la constitución de esa sociedad. O escritura social, que es un término un poco más genérico, que va a ser una escritura social que va a ser de cualquier tipo de sociedad. Entonces, ya si hablamos un poco más específico de la escritura constitutiva de la sociedad anónima, escritura constitutiva de sociedad mercantil o escritura constitutiva. ¿Estamos? Gracias. Es lo que... ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda referente a lo que vamos el día de hoy en clase? Entonces, como les había dicho, la diferencia esencial entre una sociedad mercantil y empresa es que la sociedad mercantil es la persona jurídica que va a ser, o es una forma jurídica que va a ser adoptada por unas personas para desarrollar una actividad económica. Es una persona jurídica con existencia legal propia, independiente de los individuos que la conforman. La sociedad es un sujeto de derecho que puede firmar contratos, adquirir bienes, tener deudas, en cierto momento ser demandada. Mientras que la empresa
es un conjunto de bienes y servicios organizados por un comerciante individual o social para producir bienes o servicios y ofrecerlos en el mercado con el propósito de obtener lucro. Entonces, una va a ser la persona y otra va a ser el conjunto de bienes y servicios organizados por el comerciante para poder lograr el fin de la sociedad. ¿Estamos? No sé si les quedó claro la diferencia entre una sociedad mercantil y una empresa mercantil. Por ejemplo, si ustedes han visto Corporación Multiinversiones, Sociedad Anónima, ¿qué es? ¿Han escuchado hablar de Corporación Multiinversiones? ¿Han escuchado hablar de Pollo Campero? Va. Corporación Multiinversiones es la sociedad mercantil y Pollo Campero es una empresa mercantil de Corporación Multiinversiones. Entonces forma parte, es propiedad de una persona jurídica, esta empresa mercantil. ¿Estamos? Entonces, continuamos con eso. Otro ejemplo podría ser Corporación La Finca, Sociedad Anónima, es una sociedad mercantil que es una persona jurídica, mientras que Café La Finca puede ser un negocio que produce, distribuye y vende café con sus trabajadores, máquinas, clientes y marca. Y es una empresa como tal. ¿Estamos? Formas de sociedades mercantiles. Recordemos que ya vimos cuántas sociedades mercantiles existen en Guatemala. Según nuestro Código de Comercio, ¿cuántas sociedades tenemos? ¿Cuántos tipos de sociedades se pueden establecer? 3 no. No. 6, licenciado. 6 sociedades. Tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acción, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad de emprendimiento. Son 6. Esas las tenemos reguladas en el artículo 10 del Código de Comercio. Ahorita vamos a ver la clasificación de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles se clasifican y estructuran de diversas maneras, principalmente atendiendo a la responsabilidad de los socios y a la naturaleza de su constitución. Clasificación según responsabilidad de los socios. Vamos a tener sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad ilimitada y sociedades de responsabilidad mixta. ¿Estamos? ¿Sí logran comprender qué es la responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada o no? ¿O todavía no tienen muy claro esos conceptos? Que en teoría los tuvieron que haber visto en derecho civil. Si pudiera hacer un ejemplo sería perfecto. Va. De acuerdo. Entonces, Sí, digamos, yo recuerdo por ahí que la sociedad limitada es, digamos que si, de hecho usted lo acaba de hablar también, creo yo, sí. digamos que si la empresa tiene 5 millones de capital, pero yo aporté 1 millón y estoy como una sociedad limitada, estoy como socio limitado, digamos, las responsabilidades de la deuda o cualquier cosa me caen solo sobre lo que yo tengo. No me embargarían toda mi empresa, sino que solo el millón que es mi aportación, digamos. Algo por ahí explicó usted el otro día. Ajá, solo que recordemos que el aporte no es a la empresa, sino que es a la sociedad. Perdón, sí. Entonces, pero sí, por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada, los socios o accionistas van a responder únicamente con el monto de su aportación. Por ejemplo, si yo aporté 1 millón a la sociedad en términos de 3 años, lejos de generar ingresos, generó deudas y al final la sociedad tiene una deuda somos 2 socios, soy yo y otra persona, cada quien aportó 1 millón, 2 millones en total. Pero de aquí a 4 años, la sociedad tiene deuda de 5 millones de quetzales. Entonces, si quitamos el capital de 2 millones, 5 de deuda menos los 2 millones, van a quedar debiendo 3. Entonces, esos 3 millones de quetzales, ¿quién los paga?
Si es una sociedad de responsabilidad limitada, se va a limitar únicamente a lo que la sociedad tenga. No pueden ir contra mi patrimonio personal, entonces no pueden ir contra el patrimonio de los accionistas o de los socios. Entonces, la sociedad limitada, el socio responde únicamente con lo que aportó al capital social, en razón de las obligaciones que hubiera adquirido la sociedad, dejando fuera de esta responsabilidad su patrimonio particular o patrimonio personal. ¿Estamos? ¿Sí les quedó claro? Responsabilidad limitada. Solo ahorita vengo, solo voy a encender la luz. Solo denme un minuto, por favor. Perdón. Volviendo al tema, compañeros, entonces, no sé si quedó claro la responsabilidad limitada en las sociedades mercantiles. ¿A qué nos referimos? ¿O tienen alguna duda referente a ello? Ahora, la responsabilidad ilimitada, el socio responde con lo que haya aportado al capital social y con su patrimonio particular. Por ejemplo, en este caso, si yo aporté 1 millón, mi socio aportó 1 millón y al final, dentro de 3 años, tenemos deuda de 5 millones, entonces pueden ir en contra de mi casa particular, pueden ir en contra del dinero que yo tengo guardado en cuentas propias. Entonces, al final ahí sí pueden atacar el patrimonio personal. ¿Estamos? Son dos figuras diferentes, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades de responsabilidad ilimitada. Dentro de las sociedades de responsabilidad limitada vamos a encontrar la sociedad anónima, y la sociedad de responsabilidad limitada, mientras que en responsabilidad ilimitada vamos a tener a la sociedad colectiva. ¿Estamos? ¿Dónde queda la sociedad? La sociedad de emprendimiento también es sociedad de responsabilidad limitada en cierto punto. Todo va a depender de también que la acción, si es unipersonalista, también de que la persona que haya constituido la sociedad, si no actúa en fraude, obviamente va a ser siempre responsabilidad limitada. Entonces, el emprendimiento también la tenemos como responsabilidad limitada. ¿Estamos? Vamos a tener entonces dónde queda la sociedad comandita simple y la sociedad comandita por acción. Cuando veamos la particularidad de esas sociedades, vamos a entender por qué es una sociedad mixta. Cuando hablamos una sociedad de responsabilidad mixta es porque van a haber socios o accionistas que van a responder de manera limitada, mientras que van a haber socios o accionistas que van a responder de manera ilimitada. ¿Estamos? En lo lejos recuerdo que había sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Que ha de ser esa figura que usted dice, ¿verdad? Sí, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acción van a ser sociedades de responsabilidad limitada. Están de sociedad mixta, perdón. Va a haber un socio con responsabilidad limitada y un socio con responsabilidad limitada, porque hay un socio comanditado y un socio comanditario. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos esa sociedad. Pero ahorita para temas prácticos, entonces, si llega con usted un cliente, vamos a ver, vamos a hacer una pregunta. Compañera.
Compañera Angeli Gabriela. Sí, licenciado. Si yo llego a su oficina, necesito asesoría, le digo, mire, licenciada, necesito que me haga favor, yo quiero constituir una sociedad, pero yo no quiero que mi patrimonio esté en riesgo. Quiero aportar 1 millón, pero que solo ese millón de quetzales pueda, en caso, tener ganancia o tener pérdida. Que mis propiedades, mis casas, mis bienes propios, que no puedan ser tocados, porque ese es patrimonio que le sirve a mi familia. ¿Usted qué sociedad me recomendaría a mí aperturar? ¿La sociedad limitada? Sí, sociedad responsabilidad limitada o sociedad anónima. Podrían ser, si eso es lo que yo voy a buscar como tal. Entonces, ¿estamos? ¿Alguna duda referente a clasificación según la responsabilidad de los socios? ¿No? Bueno, vamos a tener otra clasificación según la estructura y constitución. Vamos a tener sociedades capitalistas, sociedades personalistas y sociedades mixtas también. Cuando hablamos de una sociedad capitalista, aquí el fundamento principal de esta sociedad es el capital aportado por los socios. La importancia recae en la contribución económica y la participación en la toma de decisiones suele ser proporcional al capital invertido. La figura más común en esto es la sociedad anónima, que está diseñada, por ejemplo, para grandes inversionistas y la participación de un número elevado de accionistas, donde la identidad de las personas o de los socios en cierto punto no es tan relevante. Aquí lo que importa es el aporte financiero. Por ejemplo, una sociedad capitalista lo que busca es, o lo que más ve, es el aporte del dinero como tal, el aporte del capital. ¿Por qué? Porque aquí no interesa si es Juanito, no interesa, por ejemplo, si es Raúl Marroquín. Yo conozco a Raúl Marroquín y sé que es una persona honrada, sé que es una persona honesta. Entonces, aquí a mí no me interesa eso. Aquí a mí lo que me interesa es que tengan el capital. No me importa tanto la persona, sino que me importa más el capital. Entonces, en estas sociedades recordemos de que a veces pueden haber sociedades anónimas un poco grandes, donde la toma de decisiones se va a dar, obviamente, proporcional al capital que yo aporté. Por ejemplo, si yo aporto 2 millones de quetzales y mi otro socio aporta 1 millón de quetzales, entonces, ¿cuánto tendría yo que tener de acciones, por así decirlo? El 66% podríamos establecer y él el 33%. Entonces, en las decisiones, yo tengo el 66% de voto, mientras que él tiene el 33% de voto. Entonces, al final aquí lo que importa es el capital. Mientras que en las sociedades personalistas, en contraste a las sociedades capitalistas, estas se basan primordialmente en la confianza mutua, en las cualidades personales y en la relación entre los socios. Aquí la persona es un factor importante y la gestión suele recaer directamente con los socios que aportan su trabajo o conocimiento. Un ejemplo es la sociedad colectiva. Aquí no hay, por ejemplo, si yo aporté más, yo no voy a tener mayor derecho de voto. Aquí va a ser un voto por persona. Por ejemplo, podemos haber 5 socios y dentro de los 5 socios, uno que haya aportado 3 millones y otros que hayan aportado 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Entonces, al final, yo como socio de capital mayor no puedo decir, miren, yo voy a tener mayor derecho de voto. No, sino que aquí todos tienen el mismo derecho de voto. Aquí regularmente es un voto por persona al momento de toma de decisiones. Por ejemplo, si son 5, van a ser 5 votos. Entonces, para toma de decisiones tiene que haber un voto por persona. Mientras que las sociedades capitalistas va a ser todo lo contrario, va a ser el voto es proporcional a las acciones que tenga cada quien. Entonces, si yo tengo el 90% de acciones, entonces yo tengo el control total de una sociedad, mientras que en las personalistas no. Mientras que también tenemos las sociedades mixtas, que estas forman, tiene ciertas características tanto de las sociedades capitalistas como de las personalistas.
aquí hay un cierto equilibrio entre el capital con ciertos socios. Por ejemplo, la sociedad en comandita por acciones es un claro ejemplo, ya que figuran los socios comanditados, que tienen muchas características de una sociedad personalista, que la vamos a ver más adelante, y los socios comanditarios, que van a ser los socios capitalistas, que al final ellos lo único que ponen es cierto capital, y aquí también va a estar representado en acciones. Entonces, es una de las sociedades mixtas. Aquí solamente la sociedad en comandita por acción. La sociedad en comandita simple va a ser personalista, la sociedad colectiva va a ser personalista. ¿Estamos? La sociedad anónima va a ser capitalista. ¿Y la sociedad por comandita simple, perdón? Sociedad por comandita simple va a ser personalista. Ok, gracias. Bueno, ¿estamos con eso, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a clasificar. Licenciado, ¿y la de emprendimiento? La de emprendimiento va a ser, esa es capitalista en cierto momento. Ok, gracias. De nada. Vamos a ver. Y también vamos a tener la otra clasificación, que es según su naturaleza. Según su naturaleza vamos a tener la clasificación que tenemos en el artículo 10, que van a ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades comanditarias y sociedades de emprendimiento. ¿Estamos? Sociedades comanditarias simples o por acción. Luego tenemos según la regulación legal. Según la regulación legal vamos a tener dos tipos de sociedades. Las sociedades Disculpe, ordinarias. en la anterior de su naturaleza mencionó las de emprendimiento también. Sí. Según su naturaleza van a ser las que encontramos en el artículo 10. Vamos a tener sociedades anónimas, responsabilidad limitada, colectivas, comanditarias y emprendimiento. Y las comanditarias vamos a dividir en dos, que van a ser las simples y por acción. ¿Estamos? Muy amable. Gracias. La sociedad de responsabilidad limitada creo que no les había indicado, o bien les indiqué. Esa la encontramos dentro de las mixtas, en la anterior. Dentro de las mixtas tenemos la sociedad en comandita por acción y la sociedad de responsabilidad limitada. Y por último, según su regulación legal, vamos a tener sociedades ordinarias, que las ordinarias son las que encontramos reguladas por el Código de Comercio. Y las sociedades especiales, que su constitución y funcionamiento están regulados por una ley específica. ¿Qué sociedades tenemos como especiales? A ver, eso ya lo habíamos visto. Les dije un par de ejemplos. No estoy muy segura, pero puede ser la de comandita simple. No, no, porque todas las, miren, las que vamos a encontrar reguladas en el Código de Comercio va a ser sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acción, la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. La de emprendimiento va a ser una
sociedad especial. ¿Por qué? Porque se rige por una norma especial, que es la Ley de Fortalecimiento del Emprendimiento. Y vamos a tener sociedades anónimas. ¿Cómo? Hay una que se llama Sociedad Anónima Especial. Sí, son las sociedades anónimas especiales, que las sociedades anónimas especiales van a ser el resto. Dentro de las sociedades mercantiles especiales vamos a encontrar en Guatemala solo dos tipos. La sociedad de emprendimiento, que es especial, y las sociedades anónimas especiales, que van a ser, por ejemplo, la ley de bancos va a establecer cuáles van a ser los requisitos para una sociedad anónima bancaria. Entonces, estas son sociedades anónimas especiales. Sociedad colectiva especial no va a existir. Sociedad en comandita simple especial no va a existir. Sociedad en comandita por acción especial no va a existir. Ni tampoco sociedad de responsabilidad limitada, porque esas solo van a estar reguladas en el Código de Comercio. No hay ninguna norma que establezca estas sociedades, mientras que las sociedades anónimas especiales van a ser todas las que no encontramos reguladas dentro de nuestro Código de Comercio. Por ejemplo, la constitución de un banco, de una aseguradora, de un almacén general de depósitos, va a regirse por su ley especial. Sí, compañera Madeline, había levantado la mano, perdón. Bueno, artículo 12, vamos a tener el fundamento legal de sociedades especiales, que establece que los bancos, aseguradoras, repensadoras financieras, almacenamientos generales de depósito, bolsas de valores, entidades mutualistas y demás análogas se regirán en cuanto a su forma de organización y funcionamiento por las que dispone el código y lo que no contravenga sus leyes o disposiciones especiales. Entonces ahí tenemos las sociedades anónimas especiales. Y aparte de las sociedades anónimas especiales que tenemos en el artículo 12, tenemos la sociedad de emprendimiento, que es una sociedad especial. ¿Por qué? Porque se regula bajo la ley de fortalecimiento al emprendimiento. ¿Estamos? Sí, Lick. Hoy sí, Lick. Ya había entrado con cierto desorden mental, hoy ya salí con más. Ya salió con más. Pues yo creo que ya finalizamos. ¿A qué horas termina nuestra clase? A las 4:15, ¿ah? Todavía tenemos un par de minutos. Sí. Si quieren, ¿alguien tiene alguna duda referente a lo que hemos visto el día de hoy? Tenemos la clasificación de las sociedades mercantiles. Tenemos clasificación según su responsabilidad, según la responsabilidad de los socios, perdón. Tenemos la responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada y responsabilidad mixta. Según la estructura y constitución, tenemos sociedades capitalistas, sociedades personalistas y sociedades mixtas. Clasificación de sociedades mercantiles guatemaltecas, tenemos dos según su naturaleza. Tenemos anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas, comandita simple por acción y emprendimiento. En pocas palabras, lo que tenemos regulado en el artículo 10 del Código de Comercio. Y según su regulación legal, tenemos ordinarias y especiales. Ordinarias, que son las que únicamente se van a guiar por lo que establece el Código de Comercio, mientras que las especiales, las que van a tener una constitución y funcionamiento regulado por una ley específica. Y dentro de las especiales establecimos que el artículo 12 del Código de Comercio nos da las sociedades anónimas especiales, y otra, aparte de las que establece el artículo 12, tenemos la sociedad de emprendimiento. ¿Por qué la sociedad de emprendimiento? Porque la sociedad de emprendimiento se rige bajo su propia norma como tal. ¿Estamos? Asociación, fundación, cooperativa y sociedad mercantil, todo eso ya lo vimos, ¿verdad? La diferencia entre una asociación, entre una fundación, una cooperativa y una sociedad mercantil. ¿O no lo hemos visto? Bien, eso ya. Sociedades mercantiles, sociedades civiles, similitudes y diferencias entre las sociedades mercantiles y sociedades civiles, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos los criterios profesionales, criterio objetivo y criterio formal para diferenciar las sociedades civiles y sociedades mercantiles, ¿o no hemos visto eso? Bien, eso también creo que ya lo vimos. Criterio profesional es que si es comerciante, va a ser una sociedad mercantil. Si no es comerciante, no va a ser una sociedad mercantil. Criterio objetivo es que su objeto son los actos de comercio como tal, es una sociedad mercantil. Si no, va a ser una sociedad civil. Y el criterio formal es lo que establece el artículo 3 y 10 del Código de Comercio, que diferencia muy bien cuál es la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. ¿Estamos? Bueno, entonces creo que con eso nos vamos a quedar la clase del día de hoy.
para la próxima clase vamos a ver la teoría general de las sociedades mercantiles. Ya vamos a ver la escritura social como tal, cuáles son los elementos de la escritura social. Vamos a ver los elementos personales, los elementos patrimoniales, tipos de socios, responsabilidad de los socios, derechos y obligaciones de los socios accionistas, y vamos a ver todo eso. Para mientras, vamos a ver del libro del doctor Villegas Lara. Deben de tener leído por lo menos página 70 el día de hoy. Para la siguiente clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Calculo yo que por lo menos a la 87. Calculo que vamos a avanzar hasta los órganos de las sociedades mercantiles. ¿Estamos? Entonces, página 87, hasta la página 87 del libro del doctor Villegas Lara y Código de Comercio. Sí, eso los vamos a ver en la próxima clase, pero si quieren avanzar ustedes un poco con la lectura de los artículos. Artículo 16, 17, vamos a llegar hasta el artículo 30, calculo yo en la próxima clase. ¿Estamos? Por si quieren avanzar con los artículos y darle lectura. ¿Estamos, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? Y ese sería el contenido del primer examen. No, hasta la siguiente clase, para la siguiente clase. Por eso, con lo que va a abarcar la siguiente clase hasta la página 87 del libro y el artículo 30 del Código de Comercio, vamos a ver. De ahí para atrás, eso sería más o menos el contenido del examen parcial. Ah, sí, porque ya no tenemos otra clase más, ¿va? No, porque sí, según hoy sería nuestra. Sí, porque el 18 inician. Entonces nosotros tendríamos el martes, que en teoría tendríamos clase, inician ustedes parciales. Entonces no tendríamos otra clase, ¿sí? Es el contenido, compañero. Yo les voy a indicar en la siguiente clase si es hasta ahí, si es un poco antes o si leen algo más. ¿Estamos? Ah, sí. Mejor antes, ¿para qué tanto? Lo que pasa es que se les va a acumular para después, hombre. Mejor aprovechen ahorita. Está bien, Nick. Está bueno, pues, compañeros, ¿alguien tiene alguna duda? No, entonces si no, pasen feliz tarde. Ahí te recuerdas, Álvaro, de tomar la última, la de cierre, por favor. Listo, licenciado, ya la tomé. Gracias, Álvaro. Pasen feliz tarde. Pase buena tarde. Gracias a ustedes, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.